Buenas noches, mi nombre es Rafael Caldera, soy estudiante de quinto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. En esta ocasión, en cuanto a la materia de Derecho Inquilinario, hablaré de dos temas, el reintegro y el recurso. El reintegro, este es un acto que se ejecuta cuando el arrendador hace cobros indebidos, cobros excesivos al arrendatario. De acuerdo al artículo 125 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, establece que todos los bienes inmuebles están regulados por esta ley. Por lo tanto, que todos aquellos cobros indebidos o en exceso que vayan en contra al canon máximo establecido por lo que es la Superintendencia Nacional de Arrendamientos y Viviendas, esos cobros serán considerados como cobros ilícitos porque están en contra a lo que establecen las leyes y los decretos existentes en cuanto a esta materia. Entonces, una vez establecido el hecho ilícito, ¿verdad? La obligación del reintegro en cuanto al cobro indebido recae directamente sobre lo que es el arrendador o aquella persona que se encargue de realizar el cobro, el responsable de los cobros, de los sobrealquileres. Así lo establece el artículo 126. Estas personas, tanto el arrendador como la persona que es responsable del cobro, son solidariamente responsables, ambas por igual. Indistintamente de la relación que ellos tengan entre sí, las sanciones serán impuestas para ambas personas de la misma manera. Para poder dar inicio a lo que es el procedimiento de reintegro del cobro indebido, obviamente lo encontramos establecido en el artículo 127, donde nos dice que para poder hacer o ejecutar esta acción del cobro indebido, a los cuales se refiere el título en mención al que estamos desarrollando, ¿verdad? Se deberán tramitar y formular en base a todas aquellas formalidades y procedimientos establecidos en la presente ley. La prescripción del reclamo, en base al artículo 128, nos dice que para poder accionar el reclamo de pagos indebidos sobre alquileres, tendrá una prescripción a los 10 años. Esto tomando como fecha inicial aquella donde se ha establecido definitivamente la última fijación del canon de arrendamiento máximo establecido por lo antes mencionado, que es la Superintendencia Nacional de Arrendamientos y Vivienda. El resarcimiento, obviamente, de lo que estamos desarrollando, de los cobros indebidos o de los sobrealquileres, en base al artículo 129, podrán ser compensables con los canos de arrendamiento a solicitud del arrendatario. Por lo tanto, se considerará a este como que se encontrará en un estado de solvencia. Para hacer dicho cálculo se deberá tener en cuenta, obviamente, un acto o un procedimiento administrativo que sea desarrollado donde se haya emitido una sentencia definitivamente firme. Entonces, el cálculo de dicho canon de arrendamiento, como he mencionado, se tomarán en cuenta aquellas tasas pasivas de los 6 principales entes financieros que hayan tenido vigencia durante la relación arrendatacia de los últimos 6 meses, conforme a la información establecida por el Banco Central de Venezuela, tomando en cuenta entonces como los lineamientos establecidos en la presente ley. Queda entonces establecido en el artículo 130 que prohíbe totalmente el cobro indebido o el cobro en exceso de los cánones de arrendamiento. ¿Qué es lo que menciona acá? Queda prohibido el exceso en cobro bajo la coacción u otras modalidades. Eso quiere decir aquellos hechos que no estén, o que aquellos cobros que se relacionan al alquiler, pero que no se reflejen legalmente como partes del canon de arrendamiento. Entonces, ese tipo de actos o acciones que genera el arrendador al arrendatario, ante la ley se consideran ilegales porque van en contra a lo establecido por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de la Vivienda. Por lo tanto, viola lo que son las disposiciones establecidas en este capítulo y en la presente ley. El reintegro que habíamos desarrollado anteriormente es en cuanto al uso particular, pero también existe el caso en cuanto al uso comercial. Y acá le encontramos como base la regulación del arrendamiento inmobiliario para uso comercial, en el capítulo 6 sobre los sobrealquileres, gastos condominales. El reintegro entonces se encuentra definido acá en esta ley, en el artículo 34,
donde nos dice que todo aquel cobro que se realice en exceso en cuanto al canon máximo establecido por la Superintendencia Nacional, como hemos mencionado anteriormente, eh, serán contrarios a la ley o al decreto del cual estamos desarrollando. Por lo tanto, se tomará o se quedará sujeto a lo que es el reintegro por parte del propietario al arrendador o sujeto encargado de hacer los cobros. La acción para reclamar este reintegro tendrá una fecha o un tiempo de prescripción y este tiempo prescribe a los 2 años. Los montos por los cuales se realice el concepto del reintegro se deberán tener en cuenta a las variaciones que indique el Índice Nacional de Precios al Consumidor, de acuerdo a aquellas informaciones que nos pueda suministrar el Banco Nacional de Venezuela, el Banco Central de Venezuela. Y podrán ser obviamente compensables con canos de arrendamiento que el arrendatario deba satisfacer. El, en cuanto a lo que es el reintegro de uso comercial, el artículo 35 nos dice que todos los bienes inmuebles de uso comercial que formen parte de otros inmuebles bajo el régimen de condominios o régimen de propiedad colectiva, estos deberán establecer una administración o lo que normalmente conocemos como una junta de condominio que se encuentran, por ejemplo, en los centros comerciales, ¿verdad? Una vez establecido el comité partidario de la administración, ¿verdad? Que deberán estar integrados por personas o representantes que deberán ser seleccionados tanto por los propietarios como por los arrendatarios. ¿Por qué es importante tener este comité o esta junta directiva? Porque ellos serían los encargados de poder administrar tanto los ingresos y egresos propiamente de la actividad o de la convivencia de los bienes inmuebles en cuanto a usos comerciales en un mismo ámbito. Porque claramente está que surgen gastos comunes, que es lo que nos habla el artículo 36. Para quienes no tienen conocimiento, ¿verdad? Estos gastos comunes hacen referencia a aquellos gastos relacionados en la actividad que son de uso colectivo, como por ejemplo la luz, el agua, el mantenimiento a las escaleras eléctricas, mantenimiento de los ascensores, pago del personal de aseo, pago de la vigilancia, circuitos cerrados, seguridad, entre otras cosas. Entonces, todos estos gastos deberán ser pagados por el arrendatario de cada inmueble por separado, ¿verdad? Esto se deberá calcular en base al canon de arriendo que ellos deberán pagar. Y este pago deberá hacerse de forma fehaciente o de forma mensual. Los gastos comunes serán cancelados por los arrendatarios en base al artículo 37, como había mencionado, tomando entonces como base el respectivo contrato de arrendamiento, ¿verdad? Como había mencionado, deberá hacerse de forma mensual y en dado caso de que existan gastos que sobrepasen obviamente el monto de los gastos comunes, dicho gasto deberá ser cubrido directamente por los dueños o por los arrendatarios del bien inmueble. El comité establecido en esta junta o junta de condominio deberá emitir comprobantes o facturas a lo que serían las personas que arriendan dichos inmuebles para así poder dar fe de los gastos que se hayan adquirido. El siguiente tema del cual vamos a desarrollar entonces serían los recursos, que una vez cumplido con el procedimiento previo a la demanda por vía administrativa, siendo esto uno de los recursos a seguir de acuerdo a la norma que establecida, se pasa a un procedimiento judicial, que es lo que consagra el capítulo 1 del título 4 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda a partir del artículo 97 al 124. Acá les desarrollaremos los artículos más resaltantes o más importantes en cuanto a los recursos, que es lo que mencionamos acá. Iniciamos entonces con el artículo 97, donde nos dice que se debe dar garantía del derecho a la defensa. Acá se asegurará que el demandado cuente con la asistencia o la representación jurídica durante todo el proceso. En el artículo 98 nos habla sobre las demandas. Estas son aquellas acciones que se deriven propiamente de lo que sería una relación arrendaticia sobre bienes inmuebles destinados a la vivienda, a la habitación o pensión.
Entonces, estos casos se sustanciarán y se sentenciarán conforme a las disposiciones establecidas en el Código de en el procedimiento oral contenido en la presente ley. En el artículo 99 nos habla sobre la naturaleza y principios. Este tipo de juicio será de manera oral, o este procedimiento se desarrollará de manera oral. Por lo tanto, prevalecerán los principios procesales de la brevedad, la celeridad, la economía, la gratuidad, la publicidad, la concentración, la inmediación, la oralidad y claramente la valoración probatoria. El artículo 107 nos habla sobre el inicio del procedimiento como tal. Para poder dar inicio a un procedimiento judicial, se deberán tomar en cuenta que debe ser una demanda escrita que se deberá interponer ante un juez cumpliendo con los requisitos establecidos en el Código Civil. El artículo 101 nos habla de que una vez que se hayan cumplido con los requisitos establecidos en el Código Civil, claramente el juez o el juez de control deberá analizar y evaluar a ver si admite o no la demanda para luego pasar al despacho saneador. El 102, artículo 102 nos habla del liticonsorcio. El artículo 103 nos habla sobre la mediación, que esta etapa de la mediación deberá ser oral, pública y obviamente deberá ser presidida por personalmente el juez y obviamente deberá ser con la asistencia obligatoria de las partes involucradas dentro del procedimiento. El artículo 104 nos habla sobre la prórroga de la audiencia, que el juez dentro de sus funciones o autoridad y competencia podrá prorrogar la audiencia cuando él lo considere necesario. El artículo 105 nos habla sobre que la no comparecencia a la audiencia de la mediación considera entonces que la persona se encuentra desistido del procedimiento. Pero una vez que se haya emitido esta decisión, en base al artículo 106, encontrará esa fase de apelación a la sentencia de audiencia y mediación. El artículo 107 nos habla sobre la infructuosidad de la audiencia de mediación. El artículo 108 nos habla sobre los efectos de la no contestación. Acá se aplicarán los efectos establecidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 109 nos habla de las cuestiones previas, que en cuanto a las cuestiones previas es obviamente lo que sería la contestación de la demanda. El artículo 110 nos habla sobre la reconversión. Acá el demandado tendrá la oportunidad de poder proponer la reconversión siempre que el tribunal sea competente en la materia que se esté regulando. El artículo 111 nos habla de la intervención de los terceros. Dentro del procedimiento judicial, acá es cuando el juez puede citar a terceros a opinar o a dar declaraciones que aporten al caso. El artículo 112 nos habla del laxo probatorio, que acá nos dice que dentro de los 3 días siguientes del despacho, el juez dictará un auto fijando los puntos controvertidos en el caso, ¿verdad? Y abrirá un lapso de 8 días del despacho para lo que es la promoción de las pruebas. Una vez promovidas las pruebas, obviamente ya bien sean documentales o testimoniales, en base al artículo 113, acá cuando se escuchan tanto pruebas físicas, se escuchan a los testigos, a los peritos técnicos, entre otras cosas, se pasará a lo que es la audiencia de juicio, donde el juez fijará por auto un día, una hora exacto para lo que sería la celebración de audiencia de juicio, donde deberá ser obviamente obligatoria la presencia de las partes. El artículo 115 nos habla sobre la comparecencia en audiencia de juicio. Y también nos menciona el artículo 116 que la comparecencia, obviamente lo que mencionaba, es la obligación de las partes a ir al juicio, y en caso de que se presente solo una de las partes, en base al artículo 116, acá se escuchará lo que la parte presentada exponga, se analizarán sus pruebas, pero no se tomarán en cuenta aquellos alegatos o acciones que vayan a la parte que no se encuentre. O sea, esas acciones o esas pruebas que vayan en contra de la parte no presentada no se tomarán en cuenta hasta que no se encuentre presente. El artículo 117 es el recurso de apelación por extinción del procedimiento.
Acá es donde si no compareciere la parte demandante, entonces se entenderá que desiste de la acción de la demanda de la contraparte. El artículo 118 nos habla de las pruebas y su evaluación, que obviamente una vez analizadas todas las pruebas se tomará una decisión y es cuando encontramos las observaciones de las pruebas, que deberán ser expuestas a las partes y finalmente poder llegar a una decisión final, que es lo que conocemos en base al artículo 120 como el fallo, que es donde el juez se tomará un tiempo, de alrededor un tiempo, y luego de eso se pronunciará su sentencia de forma oral, expresando entonces el dispositivo del fallo, donde también deberá explicar el porqué de su decisión de forma resumida. El artículo 121 nos dice que una vez detectado o declarado el fallo, deberá hacerse la publicación. En base al artículo 112, se deberá dejar registro audiovisual de la audiencia. El artículo 123, en cuanto a la apelación, nos dice que habrá un lapso donde se podrá apelar a la decisión o a la sentencia. Este lapso será de 5 días luego del despacho siguiente a lo que sería la publicación del fallo. Y el artículo 124 nos dice entonces que se declarará con lugar el recurso de casación cuando se cumpla con los extremos establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Esto ha sido parte del tema o de la exposición, espero haya sido de su agrado. Será hasta una próxima ocasión, saludos.